Introducción a la dinámica clásica. Sistemas inerciales. Hola, ¿qué tal? Comencemos hablando un poco sobre qué es un sistema de referencia. Según las santas escrituras de Wikipedia, un sistema de referencia es un conjunto de convenciones usados por un observador para medir la posición y otras magnitudes físicas de un sistema físico y de mecánica. Y si eso no quedó claro, los invito a hacer uso de un poco de imaginación. Imaginen que agarramos a una persona y la volvemos muy chiquita para que pueda sujetarse de cualquier cosa o moverse de cualquier forma, pasando por cualquier lado sin afectar su entorno. Esa persona podría, desde su perspectiva, medir posiciones y velocidades de cualquier cuerpo existente o cualquier otra cosa que mida. Esa perspectiva está referida a la condición particular que esa persona vive. Otra persona con otro punto de vista distinto registraría valores distintos de posiciones y velocidades para los mismos cuerpos o cualquier otra cosa que mida. Por ejemplo, si alguien suelta un globo inflado con helio o aire caliente y este se va para arriba, un observador parado en el suelo podrá describir lo sucedido diciendo que el globo se mueve en línea recta, pero otro observador parado en una calecita tal vez vea al globo describir una trayectoria en tirabuzón. Esas diferentes posibles perspectivas, adecuadamente identificadas, constituyen lo que se llaman sistemas de referencia. Existe la expectativa de que, conocidos los valores que podrían atribuirse a mediciones desde un sistema de referencia, se podrían inferir mediante algún mecanismo los valores que se medirían desde otro sistema de referencia. Por ejemplo, si pensamos en la posición de un cuerpo, la idea es que en cada sistema de referencia se puede establecer convenientemente un sistema de coordenadas que permite a cada posición del espacio asignarle un conjunto de números que la identifican. Conocida una forma de conectar los sistemas de coordenadas utilizados en cada sistema de referencia, bastaría para describir la trayectoria de un cuerpo en ambos sistemas de referencia. Y todo esto es lindo y bonito si realmente se cumple y si no profundizamos más en a qué nos referimos con medir o qué es una medición y qué implica esta, cosas que por el momento no vamos a hacer. Luego, todo es lindo y bonito. Cuando se formulan un conjunto de leyes físicas que describen la dinámica de los cuerpos, es decir, la evolución temporal de estos, es necesario o bien decir respecto a qué sistema de referencia se está haciendo esa formulación, o bien construir esa formulación de forma que sea indistinto el sistema de referencia. La segunda alternativa llevó cierto tiempo a la humanidad, con el advenimiento de cierta forma de notación de la cual sacó provecho la relatividad general. Pero para lo que vamos a ver nosotros nos quedaremos a mitad de camino entre la primera y la segunda opción. Vamos a formular las leyes de la dinámica clásica para un conjunto de sistemas de referencia que cumplen ciertos requisitos. De hecho, la suposición de que dicho requisito se cumple es en sí misma una ley física. El germen de esta idea se le atribuye a Galileo. Supuestamente él se percató de que si arrojaba bloques por un plano que cada vez lo pulía más, lo dejaba cada vez más lisito y eliminaba así de alguna manera la fricción, los bloques con la misma velocidad inicial llegaban mucho más lejos. Entonces Galileo dijo, bueno, si lograr eliminar por completo todo tipo de fricción, todo tipo de influencia externa que lo frenara, esos bloques deberían seguir moviéndose indefinidamente para siempre con velocidad constante. Pero claro, eso tampoco es que se observa desde cualquier marco de referencia. Si hubiera un observador que estuviera parado al lado de ese plano sobre el cual deslizás los bloques y empieza a correr ese observador y cada vez más rápido hasta llegar a estar a la par del bloque, desde su perspectiva el bloque se va frenando hasta que en un momento queda quieto. Podemos ver esto como una ley que en pocas palabras se podría enunciar como existen sistemas de referencia donde cuerpos libres de interferencia externa se mantienen en movimiento con velocidad constante, como caso particular podría ser en reposo también.
una consecuencia inmediata de enunciar algo así es que todos estos tipos de sistemas estarían moviéndose uno con respecto al otro a velocidad constante. También se suele decir que en ausencia de interferencias o influencias externas, el cuerpo se mantiene moviendo por inercia. Y esa palabra inercia, al parecer, por lo que leí en algún diccionario etimológico online, viene del latín inertia, que a su vez resulta de la conjunción iners, compuesta por el prefijo in, privativo, negación, y ars, arte, habilidad, disposición. La inertia es una incapacidad, inhabilidad, inacción, pereza, desidia. Si tengo que buscarle un sentido a la frase, estaríamos diciendo que el cuerpo se mantiene en el estado que se encuentra porque no es capaz o le da pereza innovar. Quizás en su momento, en el siglo XVI o XVII, a los eruditos de la época les resultó significativo decirlo de esta forma. Como sea, en cualquier caso, a los sistemas de referencia donde los cuerpos libres se mantienen en movimiento por inercia se los denomina sistemas inerciales. Y no es que quiera darle mucha más vuelta al asunto, pero necesito convencerlos que esta ley no es tan obvia. En la época de Aristóteles creían que los cuerpos solo podían mantenerse en movimiento si se los empujaba permanentemente, pero si cesaba esa acción rápidamente debían volver al reposo. Y es que en la práctica de la vida cotidiana eso es lo que observamos. Se requiere cierta capacidad de abstracción y algo de imaginación para poder concebir un cuerpo aislado y completamente libre de influencias externas. Incluso se requiere imaginar algo como el vacío, cosa que para muchos antiguos era imposible, prácticamente algo aberrante que rechazaban completamente. Por otro lado, es una generalización muy fuerte decir que vamos a poder encontrar un sistema de referencia donde observamos lo mismo para todos los cuerpos que se encuentran en la misma condición de libertad. Es algo imposible de verificar, podemos subirnos a cada sistema de referencia que se nos ocurra y ponerlo a prueba por el resto de la eternidad sin nunca terminar. Mientras podemos entrar a filosofar y a preguntarnos cómo sabemos si un cuerpo realmente está libre, puesto que quizás existen condiciones en las que sin estarlo se mantenga a velocidad constante respecto al sistema de referencia considerado, que a su vez podría no ser inercial. Necesitaríamos estar seguros de que el cuerpo está libre o que el sistema de referencia es inercial para poder chequear una cosa o la otra, pero eso es imposible. He escuchado alguna vez que en ciencia más bien existen principios y leyes. Los principios son de carácter más fundamental, no se demuestran. La verdad es que pocos tienen presente esa distinción, pero si vale de algo, esta ley de inercia estaría más bien siendo un principio. Leyes o postulados de Newton. Bien, entonces ya tenemos la ley de inercia, que en definitiva es una de las leyes que nos permite describir la dinámica de los cuerpos en lo que ha pasado a llamarse la mecánica clásica. ¿De dónde sale este término mecánica? Tengo entendido que se le atribuye al filósofo Descartes, en donde esta idea era de que pensaba el universo como una especie de mecanismo que seguía ciertas leyes o principios y había sido dejado funcionando. No sé si tal vez por un creador o qué es lo que tenía en la cabeza Descartes, pero bueno. Entonces, la descripción del universo era la descripción de su mecánica. Y lo de clásico no es, yo no soy historiador, no se está refiriendo al periodo clásico de la Grecia clásica, de la antigüedad, sino más bien al periodo que le dicen clasicismo en el Renacimiento, que en parte dicen que estaba inspirado en cierta belleza, en cierta estética de la Grecia antigua. De hecho, Isaac Newton, que fue el que compiló o ideó o terminó de redondear la idea de estos leyes de la dinámica, de la mecánica, lo hizo en su libro Principia, que está plagado de demostraciones hechas al mejor así estilo geométrico, como los antiguos geómetras, como Euclides. En el fondo se sabe que Newton en realidad primero usó una herramienta que él inventó, que fue el cálculo, derivadas, integrales, etc., pero que a él le parecía eso algo medio sucio, y entonces trataba después de, una vez que tenía el resultado, reobtenerlo usando complejas demostraciones
geométricas porque a él le parecía que eso era más bello, era siguiendo esa tradición de la escuela clásica. Así que, digamos, de ahí también un poco la idea de mecánica clásica. La mecánica clásica se ha ido desarrollando, digamos, entre fines del siglo XVI y principios del siglo XVII, pero eso siguió avanzando y desarrollándose y se fueron incorporando leyes, mayores entendimientos, desarrollos, etcétera, hasta bien entrado el siglo XIX y comienzo del siglo XX. O sea, todavía hay gente que hace investigación y descubrimientos para aplicaciones tecnológicas en cosas de mecánica clásica, pero digamos el grueso de la teoría de ciencia básica de la mecánica clásica se ha extendido hasta bien entrado el siglo XIX. Una de las leyes de Newton es la misma ley de inercia que ya estábamos mencionando, y las restantes se enuncian suponiendo que uno está ubicado en un sistema inercial. Para poder formular esas leyes se recurre al concepto de fuerza. Pero, ¿qué es fuerza? ¿Qué es una fuerza? O sea, nosotros lo usamos en el lenguaje cotidiano, lo tenemos reincorporado, pero digamos, si tuviéramos que formalizarlo, ¿qué es una fuerza? De alguna manera, esto que uno decía de una interacción externa, o que los cuerpos al interactuar se hacen algo, bueno, a eso que se hacen, a esa interacción, si quieren, es lo que estamos llamando fuerza. Yo recuerdo haber leído en este libro, es Desarrollo Histórico Crítico de la Mecánica, de Ernest Mach, que estoy muy contento de haberlo adquirido, pues es un libro que se editó en 1949, y creo, hasta donde yo he podido averiguar, es la única edición que salió en español. Así que nada, es medio difícil de conseguir porque es viejita. Recuerdo haber leído en ese libro que se cuenta que, bueno, originalmente los físicos, cuando hablaban de fuerzas, trataban de llevarlo a algo que a ellos les resultaba conocido. Entonces se imaginaban que si tenían un cuerpo que estaba sometido a fuerzas, las reemplazaban imaginariamente por cuerdas, ¿no? Es como si imaginaban que tenían un cuerpo y decían, bueno, hay algo que lo está jalando para acá, o si hay algo que lo está jalando para acá, puedo imaginar que tengo una cuerda atada ahí, o sea, reemplazo lo que le esté haciendo la fuerza por una cuerda, y esa cuerda pasa por una polea, y de esa polea hay algún cuerpo masivo que está colgado de la misma, haciéndole la misma fuerza. Entonces lograban como imaginarse a las fuerzas como eso que podían obtener si reemplazaban cada interacción externa, cada jalado, cada empujada, cada cosa que le hacías al cuerpo, lo reemplazabas por una cuerda que pasaba por algún arreglo de poleas. Entonces con eso le daban el ángulo. Por ejemplo, si estaba para arriba, si estaba para abajo, si estaba para un costadito, no importa, digamos, siempre habría una cuerda que pasaba por ahí, y bueno, al pasar por una polea después quedaba suspendido hacia abajo algún peso, alguna masa de un cuerpo que digamos tironeaba de esa polea, siendo la fuerza equivalente. Entonces de alguna manera lograban llevar a algo que les parecía más intuitivo el concepto de fuerza, es decir, bueno, toda fuerza la podés reemplazar imaginariamente por todas estas cuerdas que agarran al cuerpo y lo tironean para distintos lados, colgadas con pesos. No sé, sería algo que se sentiría más familiar más familiar, y digamos los ayudaba por ahí a ver las cosas de otra manera. Incluso había muchas demostraciones que hoy en día se hacen de otra manera, pero la hacían a partir de la idea esa que tenían en la cabeza de que tenían cuerdas colgándole pesos. Era una manera como lo veían en ese momento. Otro concepto al cual recurre Newton para
para formular estas leyes es el de momentum, lo que hoy en día se llama cantidad de movimiento. Eso lo vamos a ver también más adelante, pero se los voy adelantando. Y este momentum estaba relacionado con otro concepto que se venía arrastrando desde la época medieval, que era el de ímpetu. ¿De dónde viene este concepto de ímpetu o qué representaba este concepto de ímpetu? Bueno, tenemos que irnos incluso más atrás todavía. Tendríamos que irnos a la época de los griegos, de Aristóteles. Ellos no creían que los cuerpos pudieran seguir moviéndose indefinidamente. O sea, lo que ellos concebían era la idea de que los cuerpos se movían porque uno los empujaba, porque había algo externo que les hacía una fuerza, los empujaba o los jalaba o lo que fuera. Pero si eso externo cesaba de hacer esa acción, inmediatamente el cuerpo volvía a su estado natural, que era en reposo. Bueno, también creían que había un estado natural, había dos clases de cuerpos, estaban los leves y los graves. Los leves iban para arriba y los graves iban para abajo, porque su estado natural era estar arriba o estar abajo. En fin, esa era la idea clásica griega. Pero digamos, en la época medieval, bueno, tenían catapultas, tenían flechas, tenían balas de cañón. Bueno, tiempo después tuvieron balas de cañón, digamos, no importa. La idea era que siempre que arrojabas algo, vos decías, bueno, yo entiendo, lo estoy arrojando, en el momento que estoy arrojando, le estoy haciendo esa fuerza, esa acción externa, pero ¿por qué llega lejos? Si yo dejé de hacerle una acción con mi mano a la piedra que estoy arrojando, o con la catapulta o lo que fuera, bueno, la idea era, bueno, sí, lo que pasa es que en realidad sí, su estado natural es quedar en reposo, pero mientras tanto tiene un ímpetu, y hasta que ese ímpetu no se agote, se extinga, el cuerpo sigue moviéndose. Así que imaginaban que si arrojaban algo, en vez de seguir una trayectoria como sabemos que es parabólica, ellos imaginaban que bueno, iba avanzando, se iba frenando, y en algún momento se le acababa como las ganas de seguir moviéndose, el ímpetu, y ¡pum! Ahí caía clavado para abajo para su estado natural, porque bueno, era un cuerpo grave y los cuerpos graves se tenían que ir para abajo. Pero bueno, ya en el momento en que Galileo empieza a ver esto del plano en el que arroja los cuerpos, y si está más pulido y si elimina influencias externas, los cuerpos siguen moviéndose, bueno, ya en ese momento se empieza a ver de que, bueno, parece que el ímpetu no se agota, que el ímpetu sigue indefinidamente. Bueno, esta idea de ímpetu, tengo entendido que también nuevamente Descartes es el que empieza a hablar de momentum por primera vez. Me parece que la idea que tenía él era, bueno, tratemos de cuantificarlo de alguna manera, este concepto, y entonces, bueno, parece que es algo que crece con la masa y crece con la rapidez, porque si tenemos dos corredores que van corriendo a la par, con la misma rapidez, y uno es grande, corpulento, y el otro es flaquito, chiquitito, y bueno, nos va a costar mucho más desviar, detener al corpulento que al flaquito. Entonces el más corpulento parece que tiene más momentum, o si quiere seguir usando ese término viejo, tenía más ímpetu, y era más difícil frenarlo, detenerlo. Pero también podemos pensar, por ejemplo, en una bala. Si alguien agarra una bala con la mano y nos la arroja, y fácil, le ponemos el pecho así y la frenamos. Ahora la misma bala la meten en un revólver y nos disparan, y seguro que no la vamos a frenar. No. Entonces parece que hay algo que hace que a los cuerpos cueste más frenarlos cuando tienen más masa y cuando tienen más rapidez. Así que bueno, en la época de Descartes tal vez no estaba muy clara la diferencia entre lo que es velocidad y lo que es rapidez. Que la rapidez es el módulo de la velocidad, es decir, no tiene la información de hacia dónde se está moviendo, ni dirección ni sentido. Pero cuando lo terminó de adoptar Newton, esa idea, bueno, quedó mucho más claro que se estaba refiriendo a la masa por la velocidad. Implícitamente, porque en aquel entonces el concepto matemático de vector no estaba desarrollado, así que la formulación de las leyes de Newton era un poco más engorrosa.
De hecho, incluía una ley adicional que actualmente no se considera porque está implícita al suponer que fuerza y momentum son cantidades vectoriales. Concretamente tenía que ver con enunciar que el efecto de varias fuerzas era equivalente a una fuerza que era la suma vectorial de las otras. En principio, acá habría que hacer un paréntesis, un comentario al margen, ¿no? Si esa magnitud ímpetu es una buena magnitud con la cual trabajar, en el principio no hay motivo para pensar que sea simplemente el producto de la masa por la velocidad, pero es lo más simple que se puede proponer que tenga un crecimiento con la masa y con la velocidad, y durante mucho tiempo resultó ser adecuada a esa definición. Y bueno, teniendo en cuenta todo este bla bla, les paso a contar cuáles son las leyes de Newton. Hay diferentes variantes de esta enunciación, recomiendo que miren distintas fuentes para una mejor aprehensión del tema. Primera ley, ley de inercia. La primera ley, ya les digo, es la primera ley de Newton, o es la ley de inercia, la que ya mencionamos. Todo cuerpo libre de acción de fuerza neta externa se mantiene en movimiento rectilíneo uniforme respecto a un conjunto de sistemas de referencia llamados inerciales. Bueno, es una posible manera de enunciar esta ley. Siempre les recomiendo que miren bibliografías y comparen, y bueno, es la mejor manera de terminar de fijar estas ideas. Acá fuerza neta externa, cuando le estoy diciendo eso, fuerza neta externa, bueno, me estoy refiriendo simplemente a la sumatoria de todas las fuerzas externas, hecha en forma vectorial, por supuesto. Como hablamos de vectores, también podemos entonces a esta ley y también a la siguiente que vamos a enunciar, descomponerlas en tres direcciones espaciales, por ejemplo, tres direcciones perpendiculares, como estamos acostumbrados, tres ejes, y podemos ver entonces las componentes o proyecciones de las fuerzas en cada una de esas direcciones y ver si se cumple que el cuerpo esté libre de fuerzas, al menos en una dirección que estemos analizando. Si lo está, podemos asegurar que en un sistema inercial se mantiene con velocidad constante, mientras que si la sumatoria no se anula, como la velocidad no es constante, quiere decir que va a haber aceleración. En reposo sería un caso particular. Si un cuerpo está en reposo y no hay ninguna fuerza actuando sobre él, también se va a mantener en reposo, pero sería un caso particular de tener velocidad constante, y en este caso la velocidad constante sería 0. Segunda ley, ley fundamental de la dinámica. En un sistema inercial, la fuerza neta sobre un cuerpo es igual al ritmo de cambio del momento, es decir, la fuerza es igual a la derivada respecto del tiempo del momentum. Algunas observaciones de esta ley. Para la definición del momentum de un cuerpo como el producto de la masa por la velocidad, si la masa es constante, se tiene que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Es decir, se puede enunciar esta ley como la fuerza neta es igual al producto de la masa por la aceleración. Se podría tener un cuerpo que incrementa su masa como una bola de nieve rodando por terreno cubierto de más nieve, o que la disminuye como un cubo de hielo derritiéndose, o un cohete propulsándose que va perdiendo combustible. Luego, no siempre es posible sacar la masa fuera de la derivada, como lo estamos haciendo al definir fuerza como igual a masa por aceleración. La definición de momentum como masa por velocidad no agota todas las definiciones posibles de algo que crece con la velocidad y la masa, solo es la propuesta más simple, pero luego verificada como bastante buena en un amplio abanico de sistemas físicos dentro de regímenes compatibles con la experiencia cotidiana. No obstante gran rapidez, cercana a la de la luz, esta expresión deja de resultar adecuada. Si nunca en la vida usamos la palabra fuerza, esto más que una ley podríamos interpretarlo como una definición de fuerza, ¿no? Estamos diciendo que los cuerpos interactúan de alguna manera y pasa algo en los cuerpos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Y lo que pasa es que varía su cantidad de movimiento. Si la masa es constante, directamente podemos decir que simplemente tiene una aceleración. Y entonces podemos tomar eso como una definición de lo que es la fuerza, es decir, es la derivada de la cantidad de movimiento o la masa por la aceleración. Y es como que uno dice, ¿realmente aporta algo esta ecuación de la segunda ley?
realmente me está dando alguna información. Bueno, por sí sola no, pero esta expresión cobra utilidad una vez que uno conoce en esa igualdad del lado izquierdo donde tiene la fuerza, conoce una expresión explícita para esa fuerza que dependa de parámetros del sistema. Es decir, si yo tengo por ejemplo dos cuerpos, esa fuerza puede depender de la distancia a la que se encuentren, de algún tipo de movimiento relativo, de alguna propiedad de los materiales. Entonces ahí es sí cuando se conoce una ley de fuerza, un modelo que dice cómo actúa esa fuerza. Si se la reemplaza en la expresión de la segunda ley de Newton, es ahí donde cobra utilidad la segunda ley de Newton. Así que podríamos dejar de usar la palabra fuerza, sí, tranquilamente podríamos dejar de usar la palabra fuerza y simplemente decir, bueno, yo de un lado de la igualdad tengo que reemplazar una especie de regla que dice cómo se va a comportar lo que tengo del lado derecho de la igualdad, que es la parte de la cinemática del sistema, ¿no? Porque uno tiene ahí la velocidad, la aceleración. Eso se va a ver más claro cuando se ponen a mirar algún ejemplo de leyes de fuerzas. Tercera ley, ley de acción y reacción. Las fuerzas mutuas de dos cuerpos siempre son iguales en módulo y dirección, pero con sentido opuesto. Es decir, si se tienen dos cuerpos A y B, la fuerza que A hace sobre B es igual a menos la fuerza que B hace sobre A. Algunos comentarios sobre esta ley. Es importante insistir acá que esta ley relaciona pares de fuerzas. Si uno se encuentra estudiando un sistema con muchos cuerpos, debe identificar cada par acción-reacción. Es un error común interpretar que fuerzas de igual módulo son pares de acción y reacción. Ejemplo típico es el del bloque apoyado sobre una mesa. En ese caso, la mesa le hace una fuerza hacia arriba al bloque para sostenerlo y que no se vaya para abajo, y el bloque le hace una fuerza a la mesa hacia abajo. Esas dos fuerzas son un par de acción y reacción. Por otro lado, la Tierra atrae al bloque haciéndole una fuerza hacia abajo y el bloque atrae a la Tierra hacia arriba. Ese es otro par de acción y reacción. El tema acá es que la Tierra suele tomarse como un agente externo, es decir, la fuerza de atracción de la Tierra es una fuerza externa. Por ese motivo no se tiene en cuenta la atracción que le hace el bloque a la Tierra, no es parte del sistema en estudio. El error grave sería suponer que la fuerza ejercida por la mesa hacia arriba forma el par de acción y reacción con la fuerza de atracción de la Tierra. Si se hace eso, se estarían considerando fuerzas hechas por la mesa y por la Tierra sobre el bloque, en vez de fuerzas hechas entre el bloque y la mesa o el bloque y la Tierra. Con algo de cuidado, tal vez este tercer principio se podría también expresar o se podría utilizar aunque uno suponga que está parado en un sistema no inercial, pero va a tener que hacer las cosas con mucho cuidado porque la expresión que tenemos de la segunda ley de Newton ya no se escribiría así, no valdría, y si vamos a reemplazar las fuerzas en la expresión de la tercera ley de Newton, reemplazarlas explícitamente por alguna ley de fuerza, estaría bueno que esa misma ley de fuerza la tuviésemos adecuadamente formulada para que sea invariante ante cambios de sistemas de referencia. De alguna manera muy general la tendríamos que expresar, así que por ahora, por regla general y para no meter la pata, yo aconsejaría que siempre traten de aplicar las leyes de Newton desde la perspectiva de alguien que está parado en algún sistema inercial. Si solo se tienen esos dos cuerpos interactuando y se considera la ley fundamental de la dinámica como una definición de fuerza, esto podría describirse como la variación de cantidad de movimiento de un cuerpo es igual a menos la variación de cantidad de movimiento del otro cuerpo. Es decir, si hacer una fuerza significa contribuir a cambiar el momentum del cuerpo, esto nos dice que el momentum que gana uno lo pierde el otro. Bien se podría reinterpretar como una ley de conservación de momentum. En general, si se tienen múltiples cuerpos, se puede pensar que las interacciones mutuas consisten en transferirse porciones de momentum los unos a los otros. Pero eso, lo vamos a discutir más adelante.
a pesar de tal vez la aparente simplicidad que pueden tener estas leyes, son también consideradas directamente como postulados o cimientos fundamentales de la mecánica clásica. Por sí solas no son suficientes para describir la evolución de un sistema físico. También hay que suministrar información que hace al modelado de ese sistema físico, es decir, cómo son esas fuerzas, qué reglas cumplen esas fuerzas que se hacen en los cuerpos. Algunas leyes de fuerzas. Bien, entonces para poder hacer algún modelado de algún sistema simple, deberíamos tener aunque sea una pequeña colección de leyes de fuerza. Atracción gravitatoria cerca de la superficie terrestre. Fuerzas de contacto normales. Modelo de fuerza de fricción o roce. Ley de resortes de Hooke. Fuerza de tensión en hilos ideales. Atracción gravitatoria cerca de la superficie terrestre. Volvamos de vuelta a Galileo. Quería ver si se cumplían ciertas reglas de caída del cuerpo, pero se dio cuenta de que los cuerpos cuando caen llegan muy rápido al suelo, todo sucede demasiado rápido y es difícil analizarlo. Lo que se dio cuenta, dijo, bueno, si yo pongo un plano inclinado, pongo un cuerpo y lo hago caer por ese plano inclinado, cuando más chico sea el ángulo de inclinación, o sea, cuando más horizontal sea el plano ese, más lentamente va a caer el cuerpo. Entonces dice, bueno, si puedo lograr estudiarlo para un par de ángulos distintos y veo que más o menos lo que sucede guarda alguna similaridad, bueno, en el caso límite en que el plano estuviera completamente vertical, y tendrá que valer lo mismo. Entonces estudiemos la caída del cuerpo por un plano inclinado y lleguemos a conclusiones a partir de ahí. Esto algunos dicen a veces en forma que creo que hasta medio jocosa, de que el plano inclinado de Galileo fue tecnológicamente hablando el primer acelerador de partículas. Galileo, dejando caer cuerpos por un plano inclinado, midió longitudes recorridas en iguales intervalos de tiempo consecutivos. Se dio cuenta que en el segundo intervalo se recorría el triple que en el primero, en el tercero el quíntuple, y así siguiendo se iban obteniendo números impares en órdenes crecientes. Esto implica que, para la primera unidad de tiempo transcurrida se recorrió una unidad de longitud. Para 2 unidades de tiempo transcurrido se recorrió un total de 1 más 3 igual a 4 igual a 2 cuadrado unidades de longitud. Para 3 unidades de tiempo transcurrido se recorrió un total de 1 más 3 más 5 igual a 9 igual a 3 al cuadrado unidades de longitud. En general, para n unidades de tiempo se recorrió n cuadrado unidades de longitud. Esto se observó para varias inclinaciones de plano ensayadas, así que en el caso límite en el que el plano estuviese completamente vertical, debía esperarse algo similar, es decir, la distancia recorrida es proporcional al tiempo transcurrido al cuadrado. Y si recordamos cinemática, esto es propio de un movimiento con aceleración constante, que parte del reposo. Otra experiencia, la cual dicen que Galileo hizo u ordenó hacer, pero que algunos historiadores ponen en duda, es el de soltar diferentes cuerpos, con diferente tamaño y masa, desde la Torre de Pisa. Habría observado que estos llegan prácticamente al mismo tiempo abajo, por lo que sería razonable concluir que descendieron con la misma aceleración. Teniendo en cuenta esa evidencia, este modelo propone que la Tierra atrae a los cuerpos de forma tal que todos descienden con la misma aceleración constante. El valor de esa aceleración hoy en día se conoce que se encuentra alrededor de los 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, muchas veces se lo simboliza con una G minúscula. Existe un experimento bastante simple para medir este valor, pero creo que tendrá más sentido introducirlo cuando discutamos el movimiento armónico simple. Siguiendo la tradición de la Grecia antigua, se decía que había cuerpos leves y graves. El estado natural de los primeros era ubicarse en las alturas, irse para arriba, mientras que el de los graves era ubicarse lo más abajo posible, irse para abajo. Por ese motivo, a la atracción que el planeta hace sobre los cuerpos se la llama incluso hoy en día atracción gravitatoria. Y la fuerza de gravedad sobre un cuerpo masivo termina siendo un vector con dirección vertical, sentido hacia abajo, y módulo igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Es decir, si la masa la simbolizamos con m y dijimos que la aceleración de la gravedad era g, es m por g.
En efecto, si la ley fundamental de la dinámica nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración, y ahora reemplazamos la expresión explícita de la fuerza de la gravedad, se encuentra que, la aceleración justamente es esa aceleración de la gravedad. Esta fuerza gravitatoria que experimentan los cuerpos es lo que se llama su peso. El peso no es lo mismo que la masa, no obstante guardan relación. Cuerpos más masivos son más pesados. Actualmente se sabe que este modelo funciona bastante bien cerca de la superficie de la Tierra, pero la fuerza gravitatoria, o sea el peso, disminuye al crecer la altura, o distancia respecto al centro de la Tierra. Mientras tanto, la masa no se ve afectada. Bueno, en realidad si han estado atentos, por ahí sienten que hay alguna especie de problema de consistencia con lo que estamos diciendo, ¿no? Galileo hizo sus experimentos para encontrar la ley de inercia parado en el suelo, arrojando bloques sobre una superficie plana. Hizo sus experimentos del plano inclinado. Usamos después las leyes de Newton para analizar eso y encontrar cómo es la ley de gravitación, al menos cerca de la superficie de la Tierra. Y uno dice, pero habíamos dicho de que formulábamos las leyes de la mecánica respecto a sistemas inerciales. ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos nosotros mismos parados en un sistema inercial? O sea, si Galileo estaba verificando que los cuerpos llegaban cada vez más lejos y entonces dijo, bueno, si idealmente elimino todo el roce, el cuerpo va a seguir moviéndose. Entonces uno dice, bueno, pero entonces ¿qué? ¿Galileo estaba suponiendo que él estaba en un sistema inercial, acaso? ¿Es el suelo un sistema inercial para poder asegurar que fuerza es igual a masa por aceleración? No realmente. La Tierra es atraída por el Sol, no es un cuerpo libre. Hoy en día entendemos que un observador imaginario ubicado lejos del sistema solar sería en sí mismo un cuerpo libre y por lo tanto un observador inercial. Vería la Tierra hacer un movimiento elíptico casi circular con el Sol casi en su centro. Es decir, la vería acelerada y no con movimiento rectilíneo y uniforme. Pero para un intervalo de tiempo lo suficientemente pequeño, esta seguiría una trayectoria casi recta con su velocidad casi constante. Entonces existe algún sistema inercial que acompaña durante algún tiempo el movimiento del centro de la Tierra, y en esa escala de tiempo dicho centro se puede considerar inercial. Del mismo modo, cada baldosa del suelo gira alrededor del centro de la Tierra, pero en una escala de tiempo lo suficientemente pequeña, la trayectoria es casi recta con rapidez constante. Luego existe un sistema inercial que acompaña a la baldosa durante un ratito. Un observador parado sobre la baldosa durante un tiempo lo suficientemente pequeño puede considerarse casi inercial. Es solo una cuestión de escala temporal lo que permite tomar esa aproximación. Bueno, podemos suponer que la baldosa durante un tiempo lo suficientemente chico puede ser considerada un sistema inercial. Y de esa manera zafa todo lo que hicimos. Zafa esta idea de que nos paramos en la Tierra, hacemos experimentos en la Tierra, los observamos, y si esos experimentos no llevaron demasiado tiempo, podemos asegurar que está bien trabajar todo como si estuviéramos en un sistema inercial. Ahora, ¿hay algún experimento donde se evidencia que no estamos en un sistema inercial? Sí, hay experimentos donde se evidencia eso. Hay un tipo de péndulo que se llama el péndulo de Foucault, que es un péndulo con una cuerda muy larga, una masa muy grande, y se lo deja oscilando, y se ve que pasado suficiente tiempo no solo oscila de un lado hacia el otro, sino que además esa oscilación como que va girando. Entonces primero, por ejemplo, va de derecha a izquierda, pero va pasando el tiempo y va cambiando, y en algún momento va a ir de atrás para adelante, y después sigue girando y en algún momento vuelve a ir de izquierda a derecha. Entonces hacen esa prueba con ese péndulo que lo dejan un tiempo largo oscilando. Como es muy masivo, tarda mucho en frenarse. Le ponen como una púa, un pinchecito, algo en la parte de abajo, ponen arena y va haciendo como un dibujo en la arena, y va quedando como una especie de flor, porque al ir rayando y ir girando eso que va rayando, termina quedando una flor, un asterisco. Entonces eso deja en evidencia de que
Hay aceleraciones que no estábamos teniendo en cuenta con las leyes de Newton. Bueno, porque uno diría el péndulo lo estaríamos acelerando. Acá habría que hacer una aclaración más, ¿no? Pero bueno, no quiero entrar en el detalle. Pero uno en principio está diciendo de que tendría fuerzas en un plano, por ejemplo, el plano donde está la cuerda que jala de la masa esa que se está oscilando, y la fuerza de gravedad. Pero resulta que aparecen otras, algunos le dicen fuerzas ficticias, por culpa de estar parado en un sistema que no es inercial, y eso genera ciertos efectos que van a hacer que se vaya como rotando el péndulo. No lo vamos a ver en la materia, solo lo estoy comentando, pero digamos, existen experimentos, o también, bueno, es que en escalas muy grandes, si uno ve las nubes, como vórtices que se forman de las nubes, según dicen, eso deja en evidencia también como es como una consecuencia de que la Tierra esté girando, y los vórtices que se forman de las nubes en el hemisferio norte o en el hemisferio sur no giran para el mismo lado. Bueno, yo ahí el detalle no lo sé mucho, no quiero meter la pata diciendo más de la cuenta, pero digamos, en grandes escalas de tiempo, o en suficientemente grandes escalas de tiempo, queda en evidencia de que la Tierra no es un buen sistema inercial. Pero para experiencias cortas, para experiencias de la vida diaria en corto plazo, en minutos o unas pocas horas, puede pasar completamente desapercibido el hecho de que no sea un sistema inercial. Isaac Newton encontró una ley de gravitación universal, la cual dice que dos cuerpos, por el simple hecho de tener masas, ejercen fuerzas atractivas. Digamos que son cuerpos A y B de masas MA y MB, cada uno ubicado con un vector posición RA y RB. Se puede definir un versor en la dirección de la recta que une ambos cuerpos con sentido de A hacia B. Se podrá definir como RB menos RA dividido el módulo de la diferencia RB menos RA. Y entonces la atracción gravitatoria de A sobre B es un vector proporcional a ese versor, donde el factor de proporción sería signo negativo por una constante que se simboliza con G mayúscula por el producto de las masas MA y MB dividido la distancia al cuadrado, donde esa distancia es el módulo de la diferencia entre los vectores posición. A esa constante G mayúscula se la llama constante de gravitación universal. El signo negativo que estoy mencionando es para indicar un sentido opuesto al del versor. También se podría haber absorbido el signo si en vez de definirse un versor que va de A a B, se definiera un versor que va de B a A. En definitiva, la fuerza expresada en módulo es simplemente G mayúscula por MA por MB dividido la distancia al cuadrado. En realidad esta ley se formula para masas concentradas en una región puntual, pero para una distribución de masa con simetría esférica se puede integrar todas las fuerzas de cada pedacito de la esfera y demostrar que la fuerza total ejercida sobre un cuerpo puntual externo a la esfera es igual al que se ejercería si toda la masa estuviera concentrada en su centro. Se puede entonces considerar que la Tierra como una esfera, y se puede tomar la distancia como el radio de la Tierra más la altura que tiene el cuerpo respecto a la superficie de la Tierra. Es fácil entender que si esa altura es comparablemente mucho más chico que el radio de la Tierra, puede ser despreciada, y entonces lo que tenemos es una fuerza aproximadamente constante cerca de la superficie de la Tierra. Esa fuerza es la que hemos mencionado antes, es decir, nos va a quedar una fuerza que va a ser igual a G mayúscula por masa de la Tierra dividido el radio de la Tierra al cuadrado por la masa del cuerpo. Ese factor G mayúscula por masa de la Tierra dividido radio de la Tierra al cuadrado es lo que se simboliza normalmente como G minúscula, que es aproximadamente 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Fuerzas de contacto normales. Bien, hablemos ahora de las fuerzas normales de contacto entre los cuerpos. En realidad no nos estamos refiriendo a una ley física de fuerzas, más bien es un modelo macroscópico. O sea, ustedes sabrán que
toda la materia que conocemos está constituido por átomos, moléculas. Eso sería a nivel microscópico, y nosotros estamos constituidos por una gran cantidad de átomos y moléculas. Nosotros somos seres macroscópicos y observamos todo en una escala donde esa granulidad de la materia no se percibe. A nivel microscópico, la idea esta que tenemos nosotros de contacto, de que las cosas se tocan, realmente no existe. Las fuerzas que se hacen los átomos, las moléculas, etc., no se atenúan instantáneamente, son fuerzas que van disminuyendo con la distancia. Lo que pasa es que nosotros, desde nuestra perspectiva, que lo vemos como de lejos, ese atenuamiento parece que ocurriera casi instantáneamente. Es muy despreciable la distancia característica en la que ocurre ese atenuamiento de las fuerzas. Entonces, para nosotros está muy bien definido el límite entre un cuerpo y el otro, y cuándo actúan y cuándo no actúan esas fuerzas. Entonces, para nosotros esta idea de contacto, de que dos cosas se tocan, es cuando vemos la fuerza. Cuando no se tocan, bueno, no hay fuerza, o al revés, mejor dicho, ¿no? Cuando vemos la fuerza decimos que se están tocando, y cuando vemos que la fuerza desaparece decimos no se están tocando. Y esa es la idea de que nos ha quedado a nosotros de lo que es el contacto. O sea, salvo en los casos en los que tuviéramos cuerpos como, no sé, imanes que se atraen, o tuviéramos una cinta adhesiva y le apoyamos algo y queda pegado. Más allá de esas fuerzas, en otros casos, o incluso en esos, también están presentes otras fuerzas que son las normales, y esas fuerzas normales son siempre de repulsión. Uno dice, ¿cómo repulsión? Yo no siento que si, no sé, toco la mesa me repela la mano. Bueno, en realidad acá la idea habría que pensar es que dos cuerpos se acercan y a medida que se van acercando la repulsión es más grande, o sea, hay que hacer más fuerza para poder acercarlos. Pero si uno lo mira muy de lejos, casi no nota esa variación de distancia que está haciendo. Entonces uno, si tiene un bloque, por ejemplo, una piedra, algo que lo apoya contra la pared, y uno dice, mira, yo cuando hago fuerza apretándolo contra la pared, inmediatamente la pared reacciona. Esto de acción y reacción hace la misma fuerza que la piedra le hace a la pared se la hace a la piedra, y entonces se queda compensada la otra fuerza que le estoy haciendo yo a la piedra no se mueve, digo yo. En realidad sí se está moviendo, en realidad no nos damos cuenta, pero cuando más fuerte apretamos la piedra la estamos acercando más a la pared. Lo que pasa es que lo que se acerca es tan poco que no nos damos cuenta. Entonces para nosotros es como si automáticamente la pared reaccionara a la piedra compensando la fuerza que le estamos haciendo nosotros. Eso a nivel microscópico se explica como que una fuerza que aumenta con el acercamiento. La naturaleza de esa repulsión, bueno, es un poco complejo de explicar. Es una combinación de múltiples factores que involucran las interacciones electromagnéticas, pero también el principio de exclusión de Pauli. Pero no quiero entrar mucho en detalle con eso para nuevamente no meter la pata diciendo algo que no va. Desde una perspectiva de mecánica clásica, a todo efecto podemos suponer que si dos cuerpos rígidos están en contacto, entonces la fuerza normal que actúa sobre cada uno se ajusta instantáneamente para impedir que se atraviesen. Por supuesto, dependiendo de la constitución de cada cuerpo, todo tiene su límite. Si la sumatoria de las otras fuerzas no puede compensarse con la fuerza normal, uno de los cuerpos cederá, se deformará o romperá, ya no podrá ser considerado rígido. En definitiva, es que si el cuerpo se mantiene en contacto con la superficie, en la dirección perpendicular a la superficie, el cuerpo va a tener la misma aceleración que la superficie. Por eso lo que se suele decir es que esto es una fuerza de vínculo, es una fuerza que restringe por dónde se puede mover el cuerpo. Entonces, aunque no sabemos a priori cuánto vale esa fuerza, y puede que ni nos interese, pero digamos, a veces sí, a veces no, dependerá del caso, lo que sí podemos asegurar es que sabemos que existe un vínculo, que el cuerpo apoyado contra una superficie mantiene en la dirección perpendicular a la superficie la misma aceleración que la superficie. Modelo de fuerza de fricción o roce.
Hablemos también de otra fuerza de contacto. Esta es en realidad justamente perpendicular a la normal, es decir, cuando nosotros tenemos dos superficies en contacto, podemos tener una fuerza normal que es perpendicular a las superficies, pero si estas deslizan o se las quiere hacer deslizar, puede ser que también experimenten lo que se llama una fuerza de fricción o fuerza de roce. Cuando las superficies de diferentes cuerpos entran en contacto, aparecen fuerzas de fricción que se resisten al deslizamiento relativo. La explicación última de este fenómeno tiene varios componentes. Mientras que es cierto que superficies macroscópicamente rugosas en contacto parezcan que pueden generar un movimiento trabado, incluso superficies perfectamente pulidas hasta un nivel de resolución molecular se ejercerían fuerzas resultado de interacciones electrostáticas entre sus átomos. En este punto nos conformaremos con un modelo fenomenológico que tiene algunas limitaciones. Resultado de experimentación durante el siglo XV al siglo XVIII, se conocen tres leyes de fricción seca. Primera ley de Amontons. El módulo de la fuerza de fricción es proporcional al módulo de la fuerza normal entre superficies. Segunda ley de Amontons. La fuerza de fricción es independiente del área de contacto. Ley de Coulomb. La fricción cinética, es decir, mientras las superficies deslizan, es independiente de la velocidad de deslizamiento relativa. Adicionalmente, el modelo de Coulomb establece que la fricción estática, es decir, cuando no existe desplazamiento relativo entre las superficies, el módulo es menor o igual que un valor máximo, también proporcional a la fuerza normal entre superficies. La diferencia entre el roce estático y cinético es que ese factor de proporción es distinto. En general, el factor de proporción del roce estático es mayor que el del roce cinético. A ambos factores de proporción se los llama coeficientes de roce. Uno es el coeficiente de roce cinético, el otro es el coeficiente de roce estático, y dependen del par de superficies consideradas. Como se mencionó, se observa experimentalmente que ambos son mayores que 0 y que el coeficiente de roce cinético es menor que el coeficiente de roce estático. Es decir, por ejemplo, que se requiere menos fuerza de empuje para mantener un bloque deslizando que la que se necesita para ponerlo a deslizar. Las fuerzas de roce son en direcciones paralelas a las superficies y las normales, como su nombre lo dice, son normales. Esto puede generar confusión ya que se están relacionando fuerzas que actúan en direcciones perpendiculares. Si de algo sirve para hacer una analogía macroscópica para describir el mundo microscópico, se me ocurre que podríamos pensar que al apretar más fuertemente un cuerpo contra el otro, sus átomos se encastran más, haciendo más difícil el desplazamiento lateral. Seguramente esta imagen tiene sus limitaciones, así que no se la tomen literalmente. Respecto al sentido de fuerza de roce, es claramente opuesta al sentido de desplazamiento relativo en el caso cinético. Para el caso estático sería opuesto al sentido que ocurriría el desplazamiento si el roce abruptamente desapareciera. Esto último no siempre es evidente con una simple inspección del sistema, al menos para mí, y puede requerir algún análisis más profundo. Es importante remarcar que en general la fuerza de roce estática no es exactamente coeficiente de roce por el módulo de la fuerza normal. Ese es el valor máximo que puede alcanzar. Si mediante una fuerza se pretende hacer deslizar un bloque, pero este se mantiene quieto, la fuerza de roce puede estar compensando la fuerza aplicada, es decir, por la ley fundamental de la dinámica o segundo principio de Newton, la sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo se debe anular. En tal caso, el roce es igual en módulo y dirección, pero con sentido opuesto a la sumatoria de todas las otras fuerzas que actúan paralelas a la superficie de contacto. Ese valor en módulo puede ser hasta ese valor máximo que habíamos mencionado, el coeficiente de roce estático por la fuerza normal, pero en general es menor. Si en módulo la sumatoria de las otras fuerzas es mayor que ese valor, entonces no tiene sentido suponer que está en una situación estática. Habrá una aceleración y se aplicará el modelo de roce cinético.
y ahí sí será en módulo igual al coeficiente de roce cinético por el módulo de la fuerza normal. Ley de resortes de Hooke. Entendamos resorte en forma muy general como un cuerpo que, bajo la acción de una fuerza externa, temporalmente se estira o comprime, pero que luego puede regresar a su forma natural. Cabe aclarar que al decir esto nos imaginamos que sería posible aplicar una fuerza muy gradualmente, variando de 0 a un dado valor, de modo que instante a instante se puede suponer el resorte casi en reposo, teniendo para cada valor de fuerza intermedia una cierta longitud. Además, si pensamos en la posibilidad de restaurar la forma original, volviendo a reducir la fuerza, estamos suponiendo que para cada valor de fuerza posible hay una única longitud posible que le corresponde y recíprocamente. En la práctica existen límites de deformación más allá de los cuales el resorte pierde su capacidad de restauración. En tal caso, modelar su comportamiento es más complejo y nosotros no vamos a hacerlo. Por un momento supongamos que la extensión del resorte es a lo largo del eje X, con un extremo fijo y otro ubicado justo en X igual a 0, cuando no hay deformación. Si ese extremo se somete a una fuerza externa con componente Fx en la dirección longitudinal del resorte, entonces al variar la longitud se ubicará en una posición X distinto de 0, que dependerá de la intensidad y sentido de la fuerza. Dada la relación 1 a 1 que estamos suponiendo entre Fx y la posición X, podemos tomar cualquiera de ellas en función de la otra, por ejemplo, Fx en función de X. Es un resultado matemático conocido que toda función de X suave y bien comportada, en un intervalo suficientemente pequeño alrededor de un cierto punto x0, debería poder aproximarse como proporcional a una potencia entera positiva de x menos x0. En particular, si se toma x0 igual a 0 y x lo suficientemente pequeños, la componente de la fuerza Fx en función de x se puede aproximar como algo proporcional a una potencia de x, que sería la forma funcional más simple que puede adoptar. Teniendo en cuenta esto, con el afán de trabajar con los ejemplos más simples posible, vamos a suponer siempre deformaciones lo suficientemente pequeñas. Comentario al margen o más profundo. Eso no es todo. ¿Qué pasa si consideraba x como función de fx? Si esa es una función suave y bien comportada, también debería poder aproximarla como proporcional a una potencia entera positiva en el entorno de fx igual 0. Y ya habíamos dicho que suponíamos 1 a 1 la relación, es decir, la dependencia es inversible. Pero todo lo que estamos pidiendo solo es posible si la potencia que consideramos es exactamente igual a 1. En cualquier otro caso, si todavía consideramos que son inversibles, entonces solo una entre f de x en función de x o x en función de fx podría ser bien comportada y la otra tendría divergencia en todas sus derivadas cuando la evaluamos en 0. En particular, si consideramos a x como función de f, entonces podemos encontrar una expresión que nos dice que la velocidad de x en 0 es igual a esa derivada de x respecto de fx por la derivada temporal de fx. Simplemente estamos aplicando la regla de Leibniz, ¿no? Y entonces, si gradualmente en el tiempo comienza aplicándose una fuerza f de x, de forma que comience con f de x igual a 0, pero con una derivada no nula, en un tiempo igual a 0, la divergencia que estaría metiendo la derivada de x respecto de fx en fx igual a 0, implicaría velocidad inicial infinita. Esto no parece tener mucho sentido. Por lo tanto, f de x como función de x tiene que ser lineal en x, porque si no, al invertirla se tendría que x de f de x tiene derivada infinita y la velocidad inicial daría infinita. Todo esto evidencia que la ley de resortes de Hooke no sería solo un resultado experimental para un subconjunto de sistemas, es el resultado ineludible si se descarta la posibilidad de una respuesta desmedida ante la aparición gradual de una fuerza tan pequeña como se quiera. Fin del comentario al margen. También por simplicidad, nos interesan considerar resortes sujetos en ambos extremos a cuerpos muy masivos respecto a la masa del resorte, de modo que esta última es despreciable para cualquier análisis. En este caso estamos hablando de un resorte ideal. Si un extremo estuviera suelto, el resorte lo desplazaría sin resistencia para restaurar su forma original, no ejerciendo fuerza apreciable sobre lo que sea que tenga adosado al otro extremo. Por el contrario,
es la inercia en ambos extremos lo que garantiza que cada uno experimente una fuerza cuando el resorte tiende a restaurar su forma original. En definitiva, masa por aceleración da cero si no hay masa, luego no hay fuerza. Si la masa del resorte no fuera despreciable, hasta cierto punto es posible modelarlo como un conjunto de resortes ideales unidos por masas, pero un resorte realista además tiene cierta amortiguación interna que no vamos a discutir. Se atribuye a Hooke el estudio de cómo se estiran los resortes cuando se les suspende cuerpos de diferentes pesos, es decir, un extremo del resorte se deja fijo y del otro se cuelga un cuerpo de peso conocido. Se cuantifica el estiramiento midiendo la variación de longitud del resorte respecto a su longitud natural sin peso suspendido. Esto se hace una vez que se logra dejar el cuerpo en reposo. Lo que se observa es que, para una amplia variedad de resortes, la variación de longitud es proporcional al peso del cuerpo suspendido. Teniendo en cuenta la ley fundamental de la dinámica, si el cuerpo está en reposo, se concluye que la suma de fuerzas sobre el mismo debe anularse. Luego, la fuerza que le hace el resorte es de igual módulo y dirección que el peso, pero sentido opuesto. Por lo tanto, los extremos de un resorte estirado ejercen una fuerza hacia adentro proporcional al incremento de longitud que se haya estirado. Por el contrario, durante una compresión, la tendencia natural de restauración es hacia afuera. Entonces, si los puntos extremos de un resorte son A y B, el vector diferencia de posiciones será el que sea la diferencia entre posición B menos la posición A, es decir, si tomáramos vectores RB y RA sería RB menos RA, el vector que va de A a B. Y su módulo representa la longitud del resorte. Al deformarse, esa longitud varía una cantidad delta del módulo de R que va a B, y eso se escribiría como el módulo del vector que va de A a B deformado menos el vector que va de A a B sin deformar. Y el resorte queda orientado en la dirección del versor, que es la posición final que tiene el resorte, es decir, el vector que va de A a B deformado dividido el módulo del vector AB deformado. La ley de Hooke establece que el extremo B del resorte estirado ejercería una fuerza sobre cualquier cuerpo que se le sujetara igual a un signo menos por la constante de proporción, por la variación de tamaño del resorte, por el versor dirección del resorte deformado. Esa constante de proporción muchas veces se suele simbolizar con una letra K y se la llama constante elástica. Depende del material y forma de construcción del resorte. Si el resorte se mantuviera orientado con dirección en el eje X, con sentido positivo de A a B, entonces se podría considerar que la componente Fx de la fuerza que hace el resorte sobre el extremo B es menos esa constante de proporción K por la variación de X, o sea, lo que se suele simbolizar delta X. Además, si hubiéramos supuesto que la configuración sin deformar deja la posición del extremo B en X igual a 0, entonces directamente podemos escribir que la componente de la fuerza en la dirección X es igual a menos la constante de proporción por X. Pero recomiendo que no dejen de tener presente también la forma vectorial. Se suele decir que el signo negativo representa la fuerza oponiéndose a la deformación, señalando hacia dónde se restaura la longitud natural del resorte. Fuerzas de tensión en hilos ideales. Una forma muy práctica de redireccionar fuerzas es usando hilos que pasen por arreglos de poleas fijas. Un hilo más o menos realista probablemente se parecería a una cadena de masas unidas por pequeños resortes muy duros, es decir, con constantes elásticas muy grandes. Ese hilo realista tendría cierta elasticidad, dinámica propia punto a punto, etc. Pero si ante los cuerpos sujetos por el hilo la masa fuese despreciable y se lo sometiera a una fuerza mucho más pequeña que la necesaria para estirarlo, podemos considerarlo sin masa e inextensible. Al usar esta idealización no tiene sentido suponer situaciones en las que el hilo no se encuentra tenso. Si estuviese suelto, los cuerpos podrían acelerarse mucho hasta que éste tensara, introduciendo una fuerza discontinua que no solo dificultaría el análisis, sino que además debería comenzar siendo muy grande para lograr frenar abruptamente el incremento de distancia entre los cuerpos que le une. En tal caso, se podría estar saliendo del régimen ideal. Por lo tanto, el hilo ideal no tiene masa, se encuentra siempre tenso e inextensible. Si el hilo se encuentra siempre tenso, la componente longitudinal de la velocidad en cada segmento de hilo será la misma, idem con la aceleración.
Si el hilo es redireccionado por poleas, la dirección longitudinal puede variar en cada extremo, pero las componentes longitudinales de la velocidad y la aceleración numéricamente son las mismas en ambas puntas. El hilo ideal sin masa no tiene peso, no tiene inercia. Si pasa por poleas ideales sin masa y sin roce, solo le ejercen fuerzas normales a su dirección longitudinal. Traccionando en un extremo, ni la cuerda ni el particular arreglo de poleas presenta ninguna resistencia. Lo único que presenta resistencia a esa tracción es un cuerpo masivo sujeto en el otro extremo. Es posible ver que eso implica que las fuerzas de tensión sobre cuerpos sujetos en cada extremo son iguales en módulo y siempre hacia adentro. Al menos para un tramo de hilo tenso recto es fácil entender. En cada extremo de ese tramo, el resto del hilo le hace una fuerza que es justamente el de la misma tensión. De hecho, por la ley de acción y reacción, es la misma tensión que el tramo le hace al resto del hilo. La fuerza total en el sentido longitudinal del hilo es el de las tensiones en cada extremo, que tienen sentidos opuestos. Por la ley fundamental de la dinámica, la suma de esas fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración en la dirección longitudinal. Pero si la masa es cero, queda que la suma de fuerzas es cero. Luego ambas son iguales en módulo, es decir, las tensiones en ambos extremos son iguales. Comentario al margen. Para una configuración más complicada se puede pensar al hilo como una sucesión de pequeñas masas iguales unidas por algo. Por ejemplo, tramos rectos de hilos ideales que comunican tensiones iguales en la dirección del segmento que une las masas consecutivas. Si el hilo que estamos pensando se está curvando, es porque cada masa que estamos considerando puede estar apoyada sobre superficies con distinta orientación. Luego sus direcciones de movimiento manteniendo ese contacto son diferentes. Como la idea es tomar esas áreas de contacto infinitesimales y cada uno de esos pedacitos masivos de hilo también de longitud infinitesimal, podemos pensar siempre que hay un pedacito por superficie centrado justo en la misma. También por conveniencia podemos suponerlas todas de igual extensión. En definitiva, simplemente puedo hacer esa partición arbitraria y volverla cada vez más precisa subdividiendo lo suficiente. Entonces, la tensión entre masitas consecutivas no necesariamente es en la dirección del desplazamiento instantáneo de la masita, pero como escogimos ponerlas centradas en cada superficie, el ángulo de proyección es el mismo para cada par de tensión sobre masitas consecutivas. Luego, si sumamos todas las expresiones de la ley fundamental de la dinámica, proyectada en la dirección longitudinal o del desplazamiento, considerando todas las masitas, se van a cancelar exactamente de a pares salvo en los extremos que se tienen fuerzas de reacción de los cuerpos externos, que son iguales y opuestas a las de las tensiones sobre ellos. Como resultado quedaría solo la resta de los módulos de las tensiones en los extremos igualada a la masa total del hilo por la aceleración longitudinal. Ese es el resultado para una cuerda masiva, pero como esa masa la tomamos nula, queda que las tensiones en los extremos son iguales. Fin del comentario al margen. Si bien cuando yo tengo una ley de fuerza puedo reemplazar en el lado izquierdo de la ecuación, la segunda ley de Newton, donde está la fuerza, puedo reemplazar por una sumatoria de fuerzas y a su vez esas fuerzas que reemplazo las podría reemplazar por alguna expresión de alguna ley como la del resorte o la de la gravedad. La presencia de un hilo tenso y la presencia de una superficie meten adicionalmente ecuaciones de vínculo. Nos dice por dónde no se va a mover el cuerpo o por dónde se va a mover el cuerpo. Estas ecuaciones son del tipo que los físicos llaman de vínculo, es decir, realmente no sabemos a priori cuánto vale una fuerza normal o una tensión, sino que más bien sabemos cómo restringen la dinámica del sistema. Sabemos que si un cuerpo desliza sobre una superficie, entonces eso limita por dónde se puede mover. Podemos automáticamente decir que en la dirección normal a dicha superficie tiene la misma velocidad y aceleración que la superficie. Si un cuerpo está sujeto a otro mediante un hilo tenso, podemos inmediatamente decir que cierta longitud recorrida por uno es simultáneamente recorrida por el otro. Esa información no se reemplaza en la sumatoria de fuerzas de la ley fundamental de la dinámica, sino más bien que vincula la cinemática entre los distintos cuerpos presentes que afecta principalmente al otro lado de la igualdad en la expresión de esa ley.
Entonces, uno en general en un problema de dinámica tendrá las ecuaciones que le presentan las leyes de Newton, las ecuaciones de las leyes de fuerza y tal vez ecuaciones de vínculo. Con todas esas ecuaciones uno tendrá datos conocidos, variables que no conoce, y tendrá que despejarlas de ese sistema de ecuaciones. Bien, este ha sido un pantallazo relámpago medio general de dinámica, de las bases de dinámica. Y mi idea es sacar pronto otro video donde resuelva algún ejercicio de dinámica y se pueda mostrar cuál es la metodología de trabajo. Una metodología de trabajo sugerida, porque en realidad hay tantos problemas como sistemas físicos hay en el universo, así es que es imposible dar una receta mágica infalible para todas las problemáticas que a uno se le puedan presentar, pero bueno, para lo que vamos a ver en la materia probablemente haya un par de lineamientos generales que cubran prácticamente todo. Si bien esta receta que quiero compartirles o sugerirles, trataré de aplicarla en el próximo video, siempre que los tiempos me den, porque lleva tiempo hacer esto de los videos. Así que les agradecería si tienen algún comentario o alguna sugerencia que hacer con esto de los videos, porque yo los hago y si no tengo un feedback no tengo idea de si están sirviendo para algo o si estoy haciendo un monólogo como un tonto hablando a la pared. Entonces, por favor, díganme, mirá, me sería más útil si agregas esto, o para el próximo video podrías hablar de tal cosa, o hay algún día que podamos hacer una consulta, no tengo problema, arreglamos. No quiero hacer 20 consultas individuales todos los días, pero si se ponen de acuerdo o hay varias personas que tienen consulta, fijamos un día, un horario y nos conectamos todos y hablamos las consultas en ese día, en ese horario. Más allá de las consultas que también pueden estar haciendo los demás auxiliares de la materia. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.